Hola, el objetivo de este video es aprender a clasificar la materia. Distintos tipos de materia, como lo puede ser el oro, la plata, el aluminio, el hierro o la punta de la mina de un lápiz, el cual es carbono grafito. Otro tipo de materia como lo es la sal, sulfato de magnesio, el agua y otros tipos de materia, como lo podría ser el aire, otro tipo de materia heterogénea como lo podría ser una pizza, una ensalada de frutas o un muffin. Esas sustancias, esta materia que mencioné anteriormente, la vamos a aprender a clasificar con la ayuda de este mapa conceptual. Luego de la explicación vendrán unos ejercicios que serán de autoaprendizaje, de autoevaluación, en donde pausarán el video y al final del video vamos a encontrar las respuestas para mirar qué tan claros quedaron esos conceptos. Empecemos. En la materia existen las sustancias puras y las mezclas. Empecemos por las sustancias puras. Tenemos dos tipos de sustancias puras, los elementos y los compuestos. En los elementos tenemos, por ejemplo, al cobre. En esta imagen de realidad aumentada tenemos una moneda de cobre, que en realidad aumentada me está mostrando que solo está hecho única y exclusivamente de átomos de cobre. Solo está hecho de átomos de cobre. Entonces, los elementos son un tipo de sustancia pura. ¿Y cómo sabemos si son elementos y si son sustancia pura? Porque todos los elementos son los que están en la tabla periódica. También debemos de tener claro que la mínima parte de un elemento es el átomo. Y la mínima parte de un compuesto, que también es sustancia pura, es la molécula. Entonces, sustancias puras son elementos, que ya hablamos de él, y compuestos, que vamos a hablar de él ya. Un compuesto es una sustancia que está hecha de dos o más átomos. Por ejemplo, la más conocida, el agua. En realidad aumentada, aquí tenemos lo que es el agua. El agua son moléculas de H2O, en donde el rojo hace referencia al oxígeno y el hidrógeno, las dos esferas blancas, hacen referencia al hidrógeno. Entonces ahí tenemos, en el agua tenemos H2O. Entonces, para que sea una sustancia pura, solamente debe haber un tipo de molécula. Resulta que aquí tenemos solo un tipo de molécula. H2O, H2O, H2O. Solamente hay H2O en el agua. Por eso lo podemos clasificar como una sustancia pura. Es un compuesto porque está compuesta de dos o más átomos. En este caso, tres átomos. Uno de oxígeno y dos de hidrógeno. Además del cobre, otra sustancia que podemos clasificar como sustancia pura es el aluminio, ¿sí? El aluminio presente, o del cual está hecho el papel aluminio, está hecho solamente de átomos de aluminio, al igual que una lata de gaseosa. Tenemos aluminio, en realidad aumentada tendríamos solamente átomos de aluminio. Hay que hacer la aclaración de que en la industria podrían agregarle otras sustancias para darle un mejor rendimiento o una mejor función. Pero si idealizamos y pensamos de que esta lata o el papel aluminio están hechos solamente de átomos de aluminio, entonces solo vamos a tener átomos de aluminio y por eso van a ser elementos. Ya hablamos de las sustancias puras. Ahora hablemos de las mezclas. En las mezclas tenemos homogéneas y heterogéneas. Este prefijo homo significa igual y hetero significa diferente. Es decir que homogéneo
es aquello que tiene una uniformidad, que es igual por donde la mire, mientras que heterogéneo se ve diferente. Un ejemplo de una mezcla heterogénea puede ser una pizza, porque podemos ver distintas cosas de lo que está hecho esa pizza. Por ejemplo, está hecho de queso, está hecho de piña, está hecho de jamón, ¿sí? Igual una ensalada de frutas, puedo distinguir varias cosas. O un muffin. En un muffin también se pueden ver diferentes cosas. Por el contrario, aquí tenemos una mezcla homogénea como lo es el bronce. En el bronce es una aleación, ¿sí? Es una mezcla que está hecha de átomos de cobre, los cuales son estos, y los oscuros que podrían ser estaño o pueden ser zinc u otros metales que le pueden añadir. Entonces aquí tenemos un ejemplo de una mezcla homogénea. Otro ejemplo de una mezcla homogénea puede ser el aire que respiramos. Es una mezcla homogénea porque allí hay varias sustancias, como lo son el oxígeno, que es una molécula, el nitrógeno, que es otra molécula, ya van dos moléculas ahí, y también varios gases nobles como lo pueden ser el xenón, el argón. Entonces ahí en el aire que respiramos hay varias sustancias. Por eso el aire no es una sustancia pura, sino que es una mezcla. Y es homogénea porque es uniforme, no detectamos desigualdades en el aire que respiramos. Y finalmente, dentro de otro tipo de materia están las mezclas, las heterogéneas, en las que yo puedo diferenciar que hay varias fases. Aquí, por ejemplo, tenemos agua y tenemos una moneda de cobre. Ahí se puede identificar agua, ¿sí? Y podemos identificar cobre. A simple vista también se puede identificar de que no es una sustancia homogénea. En conclusión, vamos a decir qué elemento va a ser todo aquel que esté en la tabla periódica. Y llamaremos compuesto, que también entra dentro de las sustancias puras, a todo aquel que solamente tenga un tipo de molécula. Por ejemplo, el caso más conocido y común es el agua, ¿cierto? En donde vamos a encontrar solamente moléculas de agua, ¿cierto? Esta es la representación molecular de la molécula del agua. Y si vamos a escala microscópica o realidad aumentada, lo que vamos a tener acá solamente serían este tipo de moléculas, ¿sí? Solamente moléculas de agua. Y como solamente hay moléculas de agua, no hay ningún otro tipo de molécula, pues entonces a este le llamaremos una sustancia pura también, o compuesto. Ahora hablemos de las sustancias impuras. Para esto pongo como ejemplo al aire, que es el más común, ¿cierto? El aire es una mezcla impura y es una sustancia homogénea. ¿Por qué decimos que es impura? Porque en el aire tenemos varias moléculas. Tenemos oxígeno, ¿cierto? Tenemos nitrógeno, ahí ya van dos moléculas, entonces ahí ya deja de ser una sustancia pura. Además de eso tenemos CO2. Tenemos también algunos gases nobles como neón y como el helio. Entonces observemos todas estas sustancias que tenemos ahí
en una mezcla homogénea, como lo es el aire, y comparémoslo con el agua en donde solamente había un tipo de molécula.